Bien, vamos a seguir con el vídeo 3 sobre la fundación. Repito que buena parte del análisis que yo hago está basado en este estudio crítico llamado Holograma o Libertad. Fijaos qué título más bonito, Holograma o Libertad, ¿eh? Que ya pone un poco la base, en realidad, la temática de la obra de Lola Lasala. Bien, entonces, vamos a los personajes con nombre propio. El primero sería Tomás. Es un personaje que está constantemente en escena, de manera que es como el que da unidad a toda la obra. Tomás es C72. Fijaos, siempre no tienen nombre, es el C72. Este es un chico de unos 25 años, de alegre semblante. En cuanto a la indumentaria, dice que usa pantalón oscuro y camisa gris. Es un personaje contemplativo en la primera parte de la obra y representa al intelectual comprometido. Comprometido, pero en realidad también ajeno al mundo que lo rodea. Es decir, que es un personaje que no ha tenido una vida fácil. Dice que se quedó huérfano de niño, que nadie lo ayudó con los estudios, que tuvo que trabajar en diversos oficios y que él lo que quería era escribir. Entonces, esta vida fácil también la ha llevado a una locura que consiste en transformar una realidad insoportable en otra más agradable, otra más poética, que es la de que en realidad es un investigador que está ahí en la fundación que se va a dedicar a investigar. Lo interesante del personaje es la evolución. Entonces, claro, coincide con otros grandes personajes de la historia de la literatura, como Quijote o como Segismundo, porque aquí asistimos a la historia de una evolución, desde la locura o ensoñación hasta la cordura o toma de conciencia de una realidad dura. Esto hace que sea un personaje absolutamente redondo y moderno. Pero además la modernidad consiste en que nosotros también vamos a evolucionar con él. Vamos a percibir la misma realidad que Tomás, aunque sea un proceso doloroso. Asistimos a un proceso doloroso. En este sentido, Tomás exige un espectador activo. Activo porque tiene que sufrir con él, tiene que evolucionar con él, tiene que retornar a la lucidez con él y por tanto tiene que observar todos esos pequeños detalles que no cuadran. Es como decir, estamos en un Matrix, en un mundo perfecto, pero hay elementos que se van colando en esa realidad, que son extraños, que nos dejan perplejos y que no nos cuadran. Hasta que al final estalle todo. Entonces, por tanto, sentimos conmoción con ese personaje, porque es un personaje que duda, que se mueve entre el mundo de la visión, ¿no? O la alucinación y el mundo de la lucidez. Por ejemplo, se inquieta al ver que Max se ha servido un whisky sin él darse cuenta, o que Tulio se ofrece para recoger unos vasos que son inexistentes en forma de broma, pero esas bromas le ponen un poco como la mosca detrás de la oreja. Se le califica como enfermo, loco, chiflado. A veces se dice que sufre trastorno, enajenación, esquizofrenia, delirios, alucinaciones. De algún modo, todo esto sitúa la diferencia entre la realidad y la ficción. Tomás se equivoca y nos equivocamos con él cuando identifica un cuadro del libro que está viendo o cuando cree que los compañeros le están cambiando las cosas de sitio. Pero también cuando habla con Berta, observa cambios en su vestimenta, cambios en su actitud, que cada vez es más esquiva y entonces él ya se va a ir dando cuenta de su delirio. La última vez que muestra esta locura será para encubrir la muerte de Max. Pero aquí ya es un efecto contrario, él ya lo está utilizando, lo es para salvar la vida. Al final de la obra asume el mismo papel que Asel. Recordáis como el efecto quijotización-sanchificación, ¿no? Que hay un intercambio de papeles, porque acaba repitiendo las ideas que decía Asel. Es decir, hay un futuro que tenemos que imaginar, que tenemos derecho a imaginar, en el cual la tortura no exista, pero ese futuro solo lo construiremos si asumimos
la realidad. Esto pertenece a un discurso que hizo el propio Agüero Vallejo cuando obtuvo el premio Cervantes en 1986, cuando habla del papel del artista como alguien comprometido en denunciar un mundo de crueldades e injusticias. Entonces esto, veis, claramente esta filosofía la está retratando en su obra. Por lo tanto, el personaje de Tomás es esencial para entender la magnitud de la obra. El segundo personaje es Berta. Fijaos que también lleva el número 72, es decir, el mismo número. Esto ya es detalle para un espectador inteligente. ¿Por qué llevan el mismo número? Pues porque son la misma persona, porque Berta es el desdoblamiento del propio Tomás. Ahora bien, él es C, lleva otra letra, Berta es A. Fijaos, también hay una diferencia, no es Tomás, pero sí que es el otro Tomás, el subconsciente. Es la única mujer de la obra, pero en realidad desdoblamiento de personalidad, y conversa con Tomás, pero en realidad entonces está conversando consigo mismo. Tomás conversa con Tomás. De ahí esas expresiones como por ejemplo cuando dice aborrezco la fundación, esto en realidad lo está diciendo Tomás, o cuando dice perdón, sale en realidad de la mente de Tomás de esta parte negativa, ¿ves? Y se opone a la visión del preso, la fundación es admirable, no, la fundación no es admirable, en realidad la fundación es la cárcel, ¿veis? Por lo tanto, se está estableciendo la dialéctica dentro del propio personaje. Esta muchacha, que describe con una mirada dulce y profunda, con una gran melena, trae en sus manos el ratón, que es Tomasín, al que mima, al que cuida. Se trata de una metáfora o un motivo. Ella quiere salvar a ese animal, pero Tomás no es más que un ratón atrapado en sus propias mentiras, a la cual ella quiere salvar. Berta tiene un papel clave en ese proceso de transformación, en esa desalienación que sufre Tomás, porque Berta cada vez va dejando más de existir. También se ven los cambios en este personaje, ¿no? Por ejemplo, ya va mal vestida, dice, ya no eres igual, no eres la misma. Entonces es como algo que utiliza, bueno, para que poco a poco vaya saliendo del holograma. Otro personaje importantísimo es Asel. Asel es C73. Es un personaje maduro, reflexivo, es el personaje mayor, por lo tanto es el que da la experiencia. Tiene unos 50 años, el pelo gris, lleva una vieja pipa en la mano. Como personaje también contemplativo, es capaz de soñar con un mundo mejor, pero no obstante, eso no le impide que sea un luchador. En realidad, quiere que Tomás vuelva a la realidad, pero lo protege. Y es como una manera de terapia, es decir, no quiere que se dé de bruces con esa realidad, sino que él poco a poco la vaya descubriendo y se vaya curando. Recordad que Asel en el pasado se había intentado suicidar y de hecho ahora se suicida, porque en el desenlace tan precipitado que tenemos en la obra, Asel se tira desde lo alto hacia las galerías. ¿Y por qué decide suicidarse? Bueno, porque sabe que ese pasado que le ha torturado va a volver a salir, porque en cuanto lo pillen los carceleros, le van a obligar a delatar a sus compañeros y, por lo tanto, será también culpable de que mueran. Como no quiere sufrir otra vez la tortura y la delación, aquí se suicida. Es un acto heroico para salvar a sus compañeros. Recordemos previamente que han visto que Max es un soplón, que Lino empuja a Max, que Lino mata a Max, lo empuja y que luego Asel se suicida. Entonces la actitud final de Asel, al igual que la de Tulio, parecen contagiadas por la fantasía de Tomás, ¿no? Como en este proceso de quijotización, porque entonces en realidad le están diciendo, pero tú no dejes de soñar, sigue defendiendo ese mundo idílico, porque es una aspiración, de acuerdo, es imposible, pero que da también la justificación de la existencia. En realidad no es médico, es ingeniero, y sabemos además que era un destacado dirigente en la organización clandestina.
Y en el siguiente personaje es Lino, el C46. Es uno de los personajes más jóvenes, es impetuoso, es imprudente y en realidad es un tornero, no un ingeniero. Es el personaje menos comprometido y yo diría que se contrapone a la figura de Asel porque tan pronto como descubre que Max es un soplón, quiere desenmascararlo, quiere anularlo, pero en realidad ese acoso que ejerce hace que se equipare a los propios carceleros, hace que se equipare al poder, ¿no? Los iguala a ellos. Lino empuja a Max, lo mata y se cae al vacío, por eso es un símbolo más de que él también se convierte en un agresor. Y es el personaje que cierra la obra junto a Tomás, ¿no? Él pronuncia la última palabra, vamos, vamos. Este vamos que no sabemos si es a la muerte o a la libertad. Otro personaje es Tulio, el C81. Este tiene 40 años de edad, usa pantalón oscuro, diferente del de los demás, y desde el principio se muestra como un personaje tendente al enfado, ¿no? Mal genio, colérico, con muy poca paciencia y constantemente está como gastando esas bromas de mal gusto a Tomás. Pero tiene una parte soñadora de la realidad, porque en realidad le dice, sigue soñando, tus sueños no eran un error, le dice a Tomás. Entonces, fijaos, de acuerdo, estamos todos locos, pero somos felices. Él también es parte agente de que Tomás recobre la lucidez. Es el personaje que va introduciendo más la realidad, la destrucción del holograma. A Tulio lo vienen a buscar para ejecutar, es un personaje que sí vemos que ejecutan, hecho que Tomás inicialmente interpreta como que, bueno, lo trasladan, tal, algo bueno, pero en realidad nos estamos dando cuenta de que lo ejecutan. Cuando Tomás descubre, le dicen, pero tú eres imbécil, si es que se lo llevan para ejecutar, es ahí un fuerte shock que le hace que la fundación caiga. Otro personaje es Max, C96. Este viene a ser el contrapunto de Asel, representa la corrupción, la indignidad, la ruptura de los ideales. Es un personaje débil que ante el peligro decide el recurso fácil. Se supone que es un soplón porque adquiere ciertas compensaciones de parte de los carceleros. Su trabajo real es tenedor de libros, es decir, como un contable en una oficina, aunque Tomás cree que es matemático. Acelera bastante el final de la obra debido a que es un espía, es un chivato o soplón y Lino lo asesina en un arrebato de furia. Fijaos que aquí lo que tenemos es distintas maneras de aceptar una situación límite. Asel la asume con dignidad, comprensión, tolerancia, respeto. Tulio ha pasado de una intransigencia a una envidia por Tomás porque es capaz de soñar y de evadirse de esa realidad amarga. Lino también es soñador e inocente y pasará de ser observador a una acción desesperada. Y más representa la solución más indigna, más rastrera del ser humano que vende a los amigos a cambio de recompensas materiales. Por lo tanto, fijaos que todos son posturas diferentes para escapar del poder que ejerce la fundación, que acelera el desenlace trágico para la mayoría de ellos que van a morir, pero que tenemos un final abierto en estos dos personajes, en Tomás y Lino, que son quizá los únicos que puedan salvarse, liberarse, ¿no? Este efecto inmersión, por lo tanto, ha calado hondo, ¿no? En el espectador. Realmente ahora estamos viviendo la misma suerte que Tomás y por tanto queremos vivir, queremos sobrevivir. En cuanto a los personajes genéricos que no tienen nombre, representan un grupo humano, desde el poder, ¿no? Los poderosos, que serían pues el ayudante, el carcelero, pero también un coro de voces que dijéramos se unen al sufrimiento humano cuando gritan desde la celda asesinos, asesinos. Bueno,
Fijaos cómo estamos aquí también viendo de algún modo personajes activos y personajes contemplativos. También tiene Buero Vallejo un poema sobre la fundación que dice: la fundación acoge con brisas de sosiego a un blanco ratoncillo para quien forman nido las manos de mi novia. Lo miro confundido y ella musita: pobre ratón ciego. Todos hemos sido pobres ratones ciegos. Fijaos que aquí tenemos que la única salida para el ser humano, por tanto, es eh, una lucha cuya arma es la verdad. Es decir, con la verdad podremos salir de la fundación. Solo abriendo los ojos, desterrando la mentira, podremos salir de la cárcel. Y esta es la fábula en dos partes, la tragedia esperanzada que nos ofrece Buero Vallejo con esta obra absolutamente moderna y que adquiere una dimensión a todos los niveles, desde la filosofía hasta la historia, hasta la literatura. Por lo tanto, espero que sepáis verla en su dimensión, disfrutarla y por supuesto, contestar bien a todas las preguntas que os hagan sobre ella. Bueno, un placer haberos podido ayudar y nos vemos en próximos vídeos.